Muy buenas, ¿cómo va eso? ¿Qué tal estás? Muchas gracias por estar aquí una vez más. Voy a abrir unos paquetitos que me han dejado ahí el cartero. Ha venido el cartero y me dijo: hey, neno, aquí en la Coru me han dejado esto para ti. Pesa bastante, no sé si es plomo, pero pone tu nombre. O sea que te lo voy a dejar a ti, neno, ¿me entiendes? Y nada, entonces yo he dicho, pues no sé qué podrá hacer. Huele a cartón. Entonces digo yo, joder, pues si es cartón, vamos a aplicarle un montón. Y me he pillado un móvil de 1 tera, así, a modo fuck this shit. No se me va a volver a cortar ni el espacio ni la batería. Y puedo hacer vídeos aquí, vamos, una productora porno puedo hacer con esto, que es porno de otro tipo, ¿no? Porque una buena foil es bastante apelativo al ojo. Y ya no os digo, no te digo si son 3. Oh, Dios, un minuto de silencio. Vale, vamos a ir por las bolsitas que tanto me gusta abrir. Hay que ir con una delicatessen escalonada porque el daño en la carta es bastante común. Si la bolsa es buena, intento no romperla. Si ya veo que es una bolsa de estas así un poco tal, ya digo, mira, que chedean por ahí. Le aplico fuerza bruta hulkiana, me aplico un +3/+3 y le paso por encima. +3/+3 trample. Paso yo por arriba. Vamos a ver, vamos a poner esto así a un lado para que no te distraiga. Yo me distraigo. Yo lo hago todo por mí primero y luego por los demás. Y pienso, igual también pasa fuera de mí. Estas son fundas anchas. Estas yo no sé dónde las consigue la peña. Fundas anchas, puedes meter mucho más sin tanta presión. La presión suele estar bien, pero hay que andarse con cuidado. Hay que andarse con cuidado. Que hay veces que te haces pupa. Te haces o haces pupa. He vivido ambas opciones. Siempre sin querer. Oh, muy buen estado. Muy buen estado. Y los Marvel Diamond. Nice. Vamos a seguir. Funda gruesa. Estas me las guardo porque es que yo no las acabo de encontrar. Las que encuentro son como muy grandes. Y estas es como que es el tamaño perfecto para meterle, yo creo que las 15 cartas. Uf, los muros. Esta es de la nueva, qué guay. Esta la estoy jugando. Ahora mismo estoy en etapa de jugar un poco en la arena. Y... joder, mola bastante. Magic es la polla. Magic es un juego que no para de evolucionar. Lo que pasa es que si quieres estar al día de todo lo que sacan es absolutamente inviable. Si no tuvieses trabajo, si pudieses vivir al 100% de tus inversiones, o de tus rentas, o de tus herencias, creo que te podría llevar a tiempo completo la dedicación a Magic. Si le dedicases a todos los formatos y toda la rotación que hay, el meta, todo, o sea, podrías dedicarte plenamente. Bueno, hay gente que ya lo hace, se llama profesional de Magic, ¿no? E intentar ganarse la vida de eso. Que se puede, ¿eh? Ojo. Brutal. Brutal. De Stronghold con un estado impoluto. Buenísimo. Stronghold, otra edición que yo compré de niño. Bastante. Compré bastante Stronghold. Lo que más compré fue Tempest. Un Shock de los viejos. Qué maravilla. Shock en Japo. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Y está muy, muy bien. Los juramentos estos. Estos parece que sí que ya han visto. Barajas sin fundas han visto. Es lo típico que sucede cuando empiezas a Magic, abres algunos sobres, no valoras las cartas por lo que son, ni como se deberían,
Y entonces dices, va, me voy a echar una a los naipes. A los cromitos. Y entonces, claro, hay cartas así como esa que... A ver, ahora no es una carta jugable. Pero bueno, que es una carta pues que puedo llegar a entender que a nivel casual puede llegar a ser divertido jugar, ¿no? Y entonces pues es como es la explicación de que tiene un desgaste de jugar sin funda brutal. Este desgaste así suele ser de las manos, desgaste de manos, de grasa. Le hacen este desgaste, es curioso, le quita el color y se quedan así. No sé, hay mucha luz, se quedan así, tal cual. Y aquí hay una que está peor aún. Al igual me estoy enrollando un poco. Sí, algunas cartas tienen eso. Cuanto menos valor tiene, tipo Moog Fanatic o Cría de Chacal, más difícil es encontrar en buen estado. Además, cuando son comunes, de barajas rápidas, sencillas de jugar, como bicheras o por ejemplo los dures, que son cartas que, bueno, que es que nunca valieron nada, se abrieron a millones, saga de Urza. Y entonces, coño, pues ves que es muy difícil encontrarlas en buen estado. Y cuando están en buen estado, claro, pues se le exige precio a las cartas que están así tan bien. Vale, aquí tenemos cosillas guapas. Ahí completando de tormento. Los sueños blancos, que esto removían por 2 instantáneo. Que cuando te atacan, remueves X del juego, remueves X criaturas atacantes y descartas X cartas de tu mano. Entonces, para tempo es absolutamente increíble los sueños. Porque, joder, en turno 2, si te están pegando ya 3 goblins a cal y canto, dices, tío, me descarto de 3 tierras. O me descarto incluso de cartas que no vayan a llegar a tiempo. No sé, decreto de justicia o alguna cosa de estas. Y dices, compensas el tempo con ventaja de cartas, ¿no? Que es lo que suele pasar. Y entonces te mete dentro de la partida, porque además los bichos los exilia. ¿Qué pasa? Que si no ese es el caso, pues para matar a un bicho te tiene que estar atacando y tú tienes que quitarte de 2 cartas para matar una. Entonces, claro, a día de hoy esa carta está ultra mega muerta. Wow, un Stifle. Uf, y Smother también. Uf, Smother, chaval. Buah, vaya mandanga, chaval. Los Smother son complicadísimos. Menos que el Stifle. A ver, déjame. Vamos a echar un ojillo rápido aquí. Está muy bien, tiene ese golpecillo. Es un excelente más igual. Está súper bien. Me encanta abrir cartas aquí para la gente, para ti. Siempre hablo en plural y a veces en singular porque es como que lo ven muchas personas, pero a la vez solamente lo suele estar viendo una persona sola. Entonces como que me cortocircuita el cerebro y digo, estás, ¿cómo estáis? ¿Qué tal te va? ¿Qué tal os va? Es como, pues, medio incapacidad, ¿no? Incluso, de que me cuesta definirme, ¿no? Pues me quedo diciendo siempre una o siempre otra. Wow, los Riftgrove. Estos es el que más me pide la gente. Yo no sé por qué. Mazo gente me lo pide. Y de todas las triples. Las triples como que sí que parece que se están revalorizando un poquillo. Porque al principio costaban hasta... O sea, se vendían en céntimos. En el market. Y ahora ya... Las Near Mint, cuidado, Uah, qué chula. No me acordaba haberla pillado. Este delegado de Urza, cuidadito, con lo que vale. Mucho cuidadito. Son palabras mayores. Es como un powder keg. Y aquí unos de estos. Time Shifted. Bueno, estos igual me muero con ellos. Pero los pillé porque estaban ahí. Y dije yo, es mejor tenerlos que no tenerlos, ¿no?
Entonces, pues, yo que sé, hay mucha peña que le mola el Japo, pero que no tiene pasta, entonces siempre intenta buscar la versión barata. Yo lo entiendo, perfectamente. Intenta buscarte la versión, pues yo que sé, si el otro te vale 6 pavos, que últimamente han subido un poco, te vale 6 pavos cada uno el Near Mint, pues es igual vale 2 el Near Mint. Entonces dices tú, joder, es la misma carta, prácticamente es la misma carta. Y te quedas con los time shifted y punto. Eso se encontré solamente uno foil, un time shifted foil, Odisea nada. Estoy yo ahora buscando para mí los llamados de la manada y absolutamente imposible. Llamado de la manada foil, Odisea tengo uno y no he podido encontrar más. Y mira que los busqué. Mira que los busqué. Hay unos en Car Market por las nubes en 100 pavos o así. Y me los estoy pensando en comprar. Porque hay tan pocos en Japón que cuando hay tanta escasez en el propio país que dices tú, puf, es que igual tengo que apretarme los huevos y pillarlos a ese precio o no tenerlos. Porque, o cuando los quieras tener, pagarlo todavía más. Yo es lo que he visto. Las foil, si las cartas normales es como que se venden más, con más frecuencia, suben con más frecuencia, pero muy a poquitos. Va subiendo muy poquito a poco. Pero las foil se venden muy poco y cada vez que se venden pegan una subida en escalón. Es como que suben 5 niveles de golpe de precio. Te pasan de venderse a, yo qué sé, una carta que se vendía hace 4 meses a 12 foil, pues ahora 30. Es como, y que hay muchas menos. Entonces, pues es muy crazy. Es muy crazy. El foil Japo es muy crazy. Eso es Modern Horizons 2, me parece. Sacaron... Wow, los estupor de Mirage. Cuidadito con esto también, ¿eh? Cuidadito. Creo que de estos ahora debo tener 5 con esto. O sea, son complicadísimos de pillar. Requiere mucho tiempo encontrarlos. A ver, es algo que está muy bien porque es como realmente transformas el dinero, el tiempo en dinero. Porque la carta en sí, bueno, y la técnica, el conocimiento de traerlas para aquí, que no es moco de pavo tampoco. Entonces es como que un escalonado de dificultades, dedicación de tiempo, dedicación de adelantar la pasta y esperar a que lleguen. Y entonces, claro, tú tienes una carta que te cuesta, yo qué sé, te cuesta 1 pavo y en el market igual le están pidiendo 5 por ella, 5 pavos o 6 por ella. Y dices tú, joder, es un margen brutal. Sí, es un margen, la verdad, que acojonante. Pero requiere mucho tiempo y mucha práctica para conectar todos los puentes para traerlas aquí. Mira para aquí. Esto es una carta muy interesante. Yo estoy pillando, son 2 playsets, 3 playsets tengo ahora mismo. Esto es una carta muy guapa que intercambias el control de una tierra con el oponente. Y con el Undiscovered Paradise, con el paraíso virgen, cuando tú le das turno, después de quitarle una tierra, le das turno, y en su fase de enderezar, antes de que pueda jugar nada, sube a tu mano. Entonces ni siquiera renta la carta el oponente. Yo creo que es una carta con muchísimo potencial. Cartas con potencial que despuntaron, os puedo decir muchísimas cartas. Empezando por Delirios Donar. En Destino de Urza salió el Donar y los Delirios de Grandeza se pusieron por las nubes y se creó una baraja en torno a esas 8 cartas, esas 2 cartas, ¿no? Phyrexian Dreadnought, salió el Stifle, Dreadnought por las nubes, carta que era absolutamente inútil. De hecho tardó bastante años en la gente en ver el potencial. Wow, más fríos, qué grande, qué difíciles son de conseguir. Creo que en estas aperturas que llevamos, creo que hay 12 o 13 incluso, no sé, están todos mezclados. En muy buen estado, es una carta muy difícil de encontrar, que requiere dedicación. Como todo en la vida, ¿no? A ver, yo parece que os digo que todas se ponen difíciles, ¿no? Solamente se ponen difíciles las que os digo que se ponen difíciles. Por ejemplo, la zombie infestación, hay bastante escasez también, últimamente.
Espadas bien bonitas. Las otras se están poniendo por las nubes. Están a 4 por el precio de las de borde blanco. Y las mirras lo mismo, a 2 por. Es un tema bien curioso. Bien curioso. Vamos a ver. Ordenar el relleno. Si está a 30 céntimos el gramo, aquí no sé cuánto puede haber en peso, pero 400 gramos. A ver, cuando me ponen el jamón en el súper, 400 gramos puede haber aquí. Sí, yo creo que sí. Multiplicar a lo que sale ese relleno, traer ese relleno inútil. A ver, es un relleno guapo, ¿no? Es borde nuevo, es un relleno protector en Japo. Modern Horizon 2. Pero prefería que no me lo metiesen. Pero como no puedo elegir, pues intento disfrutarlo. Y yo esos los mando a vosotros. Cuando me pilláis alguna cosilla, yo os lo reenvío. Así pues también descubrís alguna cartilla de las nuevas, guapa. Eso por ahí. Vale, aquí igual hay... Oh, los Mirri. Vale, estas las tengo que separar porque me las había pedido un chaval. Y se las tengo que enseñar. Me las pidió en un mint impoluto. Entonces son estas. Tengo que escribirle. Guay, los incendios, qué pasada. Pues están nuevísimos. Ya no los quito ni de la funda. Ya cuando haga el summary de todo, ya tengo que ordenar un poquillo y tal. Hoy no me va a dar tiempo ni de coña hacerlo. Eso me lleva la hostia de curro. La hostia de curro. Pero es que al final, si tengo un día así un poco tal, yo estoy con mis cartones, quitan depresiones. Los cartones suben la moral. Los gibbons que se están poniendo también. Mamma mía, querida, yo no sé dónde va a parar esto. Yo no sé dónde va a parar. Así estamos. Vamos así. A ver qué más hay por ahí. Así. Así. Uf, aquí creo que va a haber más cartas. Bah, es una maravilla esto. La verdad que, joder, estar así abriendo, la verdad que soy un privilegiado, tío. También me lo he currado, ¿eh? Me doy unos pat en la espalda para animarme un poco. 17 minutos abriendo plomo, tío, sin parar. Qué gusto. En Japo, además. Japo me pone. Os voy a confesar una cosa súper curiosa. Cuando me creé mi cuenta, cuando la pasé a profesional, la primera cuenta que yo tenía en el market, le puse, porque te piden más información, ¿no? Le puse Japan Foils. Fijaos si es curioso. Fíjate si es curioso. Japan Foils. Y no tenía ni una sola foil. Ni una. Porque veía los precios y decía, bueno, es que no me lo puedo permitir, no puedo comprar esto. No puedo tener 50 pavos parados en una carta que si es la normal me compro 15 copias. No puedo. Y las miraba con los dientes que me daban en el suelo. Tengo toda la tarima reventada. Y poco a poco, después de llevar ya más de un año, oh, las Nantuko, buenísimas. Empecé a coger algunas comunes, foil, que no eran muy caras, tipo conocimiento acumulado. Empecé por ahí. Joder, y ahora ya tengo unas cuantas, ¿eh? El coleccionista es un hombre que tiene que saber esperar y encontrar el momento adecuado para comprar. Coleccionista e inversor van muy de la mano. Son dos cosas que van muy cerquitas y que tanto uno como el otro debe comprar cuando sabe que debe comprar. No sé si os he aclarado algo, pero no se puede comprar a lo loco, porque si no, compra impulsiva e irracional, se va a perder mucho dinero. Buenísimo, hay poquísimos. Yo no sé si en algún momento... Yo no tengo ninguno para mí. Los bichos negros suicide son cartas que muy difícilmente jueguen en algún momento porque no se alinean con mi modus operandi. A mí me mola apretar el culo,
que me estén bajando bichos, amenazando sin parar. Y yo zafándome y remontar la partida. A mí es lo que más me gusta, control. Uf, esto, a ver si logro aquí operar esto. Así. Una vez que sale el primero, salen los demás. Una vez que sale solo. Así va la cosa. Eso por ahí. Eso por ahí. Oh, vale, los goblins estos, buenísimos. Una súper común. Tenía 4, lo típico que hago, ¿no? Bueno, y aquí los estos que están bastante bien. Los Stroke of Genius. Esta carta la miraba con recelo. Salió una de las cartas más caras de toda Saga de Urza. Muchísimo más caro que la Cuna de Gaia o que la Tolariana. La Tolariana me salió en 1100 pesetas, lo sé, porque fue la primera rara que abrí en mi primer sobre de Saga de Urza. Y compré la Urza de ese mismo, curiosamente, la revista Urza de esa misma presentación para ver los precios, ¿no? 1100, 550 pesetas y en la siguiente 1100, restringida, prohibida, no sé qué, las de Dios. Esta andaba por las 3500 pesetas. No sé si en la primera, en la segunda o en la tercera Urza, 3500 pesetas. Yo creo que era la más cara de toda Saga de Urza. Y eso que Saga de Urza tiene unas buenas bombas, ¿eh? Y lo miraba y decía, guau, golpe de ingenio. El Morphoide estaba muy caro. Creo que tardó más tiempo en subir. Hasta que la peña dijo, hostia, con este bicho se gana solo. Entonces, en ese momento en el que Morphoide se convirtió en bicho broken, pues las de control dominaban bastante el formato, yo creo. Bueno, no sé si dominaban o no, pero es que era un bicho que lo bajaban y la peña... Lo bajabas con el maná abierto para protegerlo y la gente te concedía ya. Te insta concedía. En una mono azul o en una blanca azul de control. El Morphoide era, vale, ok, tengo 17 vidas o 15 vidas del Spellland, me quedan 3 turnos de reloj, tengo que ver, en 3 turnos, ¿cómo coño saco yo de ahí? Bueno, o sea, no había muchas opciones, o tirabas una ira que te entrase, o una ley diabólica, o poco más. Kevin, no había Lilianas. No había Lilianas. ¿Sabéis la Liliana, no? El Planeswalker. Brutal, es un bicho que por 3 haces que el oponente sacrifique, que el jugador objetivo, o sea, es mejor todavía. Haces que el jugador objetivo, oh, qué buena, los pesqué antes de que volasen. Esta pegó un spike de la hostia esta carta. Pues el jugador objetivo sacrifica un bicho, entonces claro, mata Morphoides, pero bueno, cuando entró la Liliana el Morphoide estaba de vacaciones, Ahora están volviendo, todas estas cartas están volviendo, la verdad que es un subidón. Creo que hay mucha gente que está volviendo a Magic de nuestra época, porque se da cuenta que lo que hay ahora, a ver, es un juego muy bueno. Magic sigue, aunque haya cartas de un level absolutamente demencial, que hacen 100.000 movidas, que las lees y te da pereza del texto que tienen, a mí por lo menos, el formato está equilibrado, suele estar equilibrado, construido. El limitado, bueno, me han dicho cosas un poco feas, ¿no? De echarte un draft y bajo mi bomba, si el otro tiene respuesta para mi bomba y el otro tiene bomba y yo no tengo respuesta, pues gana el que baje la bomba primero y el que la logre proteger. Y eso, bueno, es lo que me comentó un pavo que fue un Pro Tour. Es muy bueno, juega muy bien. También hizo muy buenos resultados en juegos de torneo. ¿Cómo se dice? De ajedrez. Ese es un pavo que le aplica muy bien al cerebro. Sabe explotar sus recursos cerebrales bien. Y esto tiene marca de troquel. Estos pozos están mint. Pozo de recuerdo. Una carta que me jugaron a mí por primera vez cuando yo era chaval en una petatierras rojo-verde. Llevaba 12 petatierras. Nunca me olvidaré. 4 pollos, 4 llano war elf, 4 brazos del invierno, 4 lluvia de piedras, 4 saqueos. Y te talaba las tierras
y con los bichos en turno 2 te bajaba esto, te bajaba rompetierras y luego robaba solo él, porque esto pagas 2 en tu fase de robo y puedes robar las veces que quieras. Y como el otro no tiene tierras, robas tú más recursos para seguir talándole. Una baraja la mar de interesante, la mar de interesante. Hacemos así. Este lo pillé porque no tenía ninguno. Acidic. Este lo sacrificabas y creo que hacía 2 daños a cualquier objetivo. Acidic Sliver, no estoy seguro de eso. Creo que era este. Vamos a poner por aquí. Estas no sé qué tienda vienen. Creo que son Endal Games. No estoy seguro, creo que sí. Porque si hay 4 por de cada... bueno, si está en distintos estados. Esta es la mítica tienda que limita playsets. Y no te permite más si... Wow, un estanque. Nice. Uf, está good. No te permiten comprar más a menos que sean en distintos estados. Pero si tienen 30 Excellent, 30 Good, pues te llevas 4 y 4. 30 Excellent, 30 Near Mint. No tienen más estados. No usan más gradaciones ellos. Y aquí unos pozos más, que deben de ser los que están Excellent. Para ellos es Near Mint o Excellent. Todo lo demás es Excellent. Todo lo que no es Near Mint es Excellent. Y para aquí no. Un Excellent de ellos te puede ser Good. Ya veis estas 4 cartas. Y esto debía ser uno de los Direction, Furnace. No Near Mint. Mi madre, aquí me metieron... Dios mío, ¿cuántos de estos van? O sea, me han metido en la tienda... Estos son bastantes cajas ya. Yo una vez compré 2 cases, que son 12 cajas de 36 sobres. No llegabas a estas comunes. O sea que aquí, por lo menos... Yo creo que por lo menos aquí 24 cajas selladas abiertas. En todas estas comunes iguales. 24 cajas aquí. Esta tienda la he acabado, ya no hay más. Lo vamos a dejar aquí, porque ya vamos a la media hora. Y tampoco es plan, ¿no? Me quedan todavía algunas cosillas por abrir. Creo que aquí están las bombas. No sé por qué, viene una caja de metacrilato. Espero que no me la haya cobrado el paisa. Porque suelen ser bastante caras. De hecho, es con lo que se protegen las booster box. Con cajas de metacrilato que se sellan. Y luego que creo que hay que romperlas para poder sacar la caja. Entonces me queda eso por ahí. El metacrilato por ahí. Y el chuletón este por acá. Me queda eso. Y creo que voy a emplear otro vídeo para hacerlo. Porque tampoco es plan ponerse 2 horas a grabar non-stop y cansar al personal. Entonces vamos a hacer una paradita y así vuelvo con muchas más fuerzas. Voy a tomarme un colacao. Es un decir, ¿eh? Yo de eso no bebo. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar ahí, de verdad. Espero volver a verte en el siguiente vídeo y cuídate mucho. Hasta pronto. ¡Chao!